La siguiente presentación corre a cargo del profesor Pedro Hernández, que va a hablarnos sobre experiencia en el desarrollo de materiales didácticos interactivos del Grupo de Innovación Educativa en Ingeniería de Fabricación. Buenos días a todos. En primer lugar, empezar con una felicitación a la escuela por haber organizado este taller de innovación educativa. Porque ya lo han comentado por aquí Luis en la ponencia anterior, la innovación es vital en las organizaciones para mantenerse competitivas y poder motivar esas experiencias de cambio que son necesarias para adecuarnos a los avances tecnológicos que van surgiendo. Y en segundo lugar también agradecerles porque nos hayan permitido exponer este trabajo sobre experiencia de desarrollo de estos materiales didácticos del grupo de innovación, de este grupo de innovación educativa. Ahí aparece la relación de autores que he dividido en dos franjas. Una de ellas son los docentes que pertenecen a ese grupo de innovación educativa y en la franja inferior que ha resaltado de alumnos colaboradores que han participado en el desarrollo de estos materiales. Además entendemos la innovación no solo en el concepto de la mejora del producto final, sino incluso extendiéndolo más extensamente en la innovación en el proceso que se lleva a cabo para poder obtenerlo, incluso en los modelos de gestión y de planificación que permiten conseguir esos productos innovadores, ¿no? Iniciar con una breve presentación del grupo que se reconoció en julio de 2009 y que surgió del grupo de investigación en fabricación integrada y avanzada, con el convencimiento de que la actividad investigadora que habíamos reflejado tenía un efecto muy positivo en la actividad docente. Los miembros del mismo son tanto docentes como técnicos de laboratorio del grupo y algunos colaboradores externos de institutos de enseñanza secundaria. Algunos de estos docentes ya contábamos con experiencia por haber participado en proyectos piloto de adaptación de asignaturas de las titulaciones antiguas a las nuevas metodologías impulsadas por el Espacio Europeo de Educación Superior. Y esas un poco son las líneas de actuación y el trabajo que presentamos hoy pues está incorporada en la última de la incorporación de las TIC a la formación presencial. Como antecedente de esta línea de trabajo, pues mencionar que surgió de un proyecto de innovación educativa que presentamos en una de las convocatorias del vicerrectorado y que desgraciadamente no fue financiado en aquella ocasión, pero el grupo consideró que era un proyecto muy importante y decidimos seguir adelante con los recursos propios. Y en ese proyecto teníamos como elemento central una herramienta, un molde de inyección donde poder tratar los diferentes bloques temáticos de las asignaturas que se iban a implantar en los nuevos grados y que permitía un poco abarcar todo el campo de contenido de esas asignaturas de introducción a los procesos de fabricación. Luego incorporamos a este grupo de trabajo pues, estudiantes, primero en proyectos fin de carrera de las antiguas titulaciones de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial y posteriormente en la nueva titulación surgida de la misma del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Dentro del grupo de trabajo y en algunos casos vinculándolo también con las prácticas externas que tenían que realizar dentro del grupo de investigación. En este caso, el primer trabajo fin de grado consistió en el desarrollo de un producto promocional para la Universidad de Las Palmas que incorporaba un chip de memoria para grabar documentación digital. Y en el proceso de desarrollo de este trabajo pues se abordaron fases avanzadas de desarrollo de este producto. El trabajo tiene una alta componente experimental en laboratorio y se generó pues diferentes recursos didácticos, tanto físicos como multimedia, que fueron aprovechados para la docencia. Un ejemplo de ello, por ejemplo, desarrollamos un molde prototipo que estamos utilizando en prácticas de laboratorio de varias asignaturas para poder poner un poco cómo funciona el proceso de fabricación de inyección de plástico, en el que los alumnos ven cómo se transforma el material y al final de la práctica se lleva una cosita cada uno de ellos. De hecho, tengo por aquí
una cantidad de las mismas, se las voy a dejar para que se la vayan pasando y puedan cada uno llegar a recuerdo de las mismas. ¿Vale? Además de este recurso físico, pues también se generó, aprovechando ese trabajo, un material didáctico multimedia, aprovechando pues las simulaciones, fotografías, vídeos que íbamos generando, etc. Y generamos un documento interactivo. En principio, básicamente era para uso interno de los profesores del área de conocimiento, pero que como superó las expectativas iniciales que teníamos con este material, pues decidimos presentarlo al Servicio de Publicaciones y Difusión Científica para ver si podemos obtener algún tipo de reconocimiento como material docente del mismo. Y nuestra sorpresa fue que este material encajaba un poco con una línea que quería lanzar de nuevos materiales interactivos electrónicos. Y nos propusieron que readaptar ese material didáctico para el nuevo formato de publicación electrónica y para meterlo dentro de una serie interactiva de los cuadernos de innovación educativa. Aceptamos el reto y vamos a pasar a la labor de transformación, y este es el resultado de la primera publicación que ha dado lugar, que básicamente es un archivo PDF que contiene pues, muchos elementos multimedia, además de gráficos, simulaciones, vídeos, ventanas gráficas interactivas. Luego, si tenemos oportunidad al final de la exposición y sobre tiempo, pues me gustaría enseñarles un poco algunos de estos materiales. Bueno, continuamos, como era lógico, con la segunda parte de ese material didáctico, que se encuentra ahora en una fase avanzada de desarrollo, pero falta complementar con la fabricación física de las herramientas, que no hemos podido abordar de momento. Y también en paralelo pues fuimos trabajando en colaboración con otros estudiantes sobre otros materiales didácticos adecuados a otros procesos de conformación que formaban parte de los contenidos de la asignatura. Y en este caso, como era sobre los procesos de conformación de chapa metálica, pues no disponíamos del equipamiento suficiente en los laboratorios del departamento, pues nos apoyamos en empresas con las que el grupo de investigación mantenía colaboraciones de hace tiempo para poder abordar este material didáctico, que consistía en el desarrollo de un objeto sencillo, mecánico, para un soporte para tarjetas de IC. Y dentro del material didáctico, por ejemplo, tenemos un vídeo donde se ve el proceso de fabricación de estas unidades prototipos que hemos desarrollado y que los alumnos ven cómo se emplean, por ejemplo, procesos no convencionales de fabricación, de corte por láser y desplegando la fabricación de estas series cortas de piezas. ¿Vale? Pero el objetivo de este material didáctico en concreto era también hacer el diseño de las herramientas necesarias para hacer un proceso de producción con mayores tasas de fabricación, mayor número de unidades por unidad de tiempo, y diseñamos también una herramienta, un tropel en este caso, para hacer la fabricación de esas piezas. También nos apoyamos un poco en la experiencia que una de estas empresas tenía en la fabricación y uso de estos procesos de conformación, y con los medios disponibles que teníamos en el departamento, pues hicimos muchos, además del diseño de la herramienta, simulaciones y análisis de cómo funcionaba la misma, que incluso en una visita a la propia empresa sería imposible ver porque esa operación se realiza en fracción de segundo, y entonces en un tocho metálico internamente no se podíamos ver qué es lo que está sucediendo o cómo se está transformando el material. Es uno de los elementos que permiten mejorar claramente los resultados de aprendizaje del estudiante en estos aspectos. Bueno, intentamos reproducir esta metodología de trabajo para otros contenidos no tan descriptivos, más conceptuales y transversales en algunas de las asignaturas, y el primer experiencia que tuvimos pues no fue lo suficientemente satisfactorio, ¿vale? Y tuvimos que replantearnos un poco cómo rehacer esos materiales didácticos para este tipo de enfoque de contenidos más transversales, y estuvimos haciendo un análisis bibliográfico intenso y encontramos, pues, entre otros, a esta autora de Isabel Ogalde, que tenía muy claro y nos ayudó bastante en el desarrollo de qué es lo que se entiende por un material didáctico, que es un elemento que nace directamente con una intención didáctica de un primer
momento, que tiene que tener un objetivo claro, que debe activar mecanismos de exploración en el alumno para motivarlos y estimularlos y guiarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, estableciendo una serie de estándares de organización, de estilo, de forma, y establecimos una estructura tipo que hemos intentado mantener y replicar para los siguientes materiales didácticos que hemos ido desarrollando. En concreto, como el primer ejemplo demostrador de esa nueva metodología, lo hicimos con el material didáctico que no había sido suficientemente satisfactorio con una parte de los mismos. Generamos este material sobre el sistema ISO de especificaciones geométricas de productos, que tras una fase de evaluación que luego comentaré, pues ha sido publicado en el repositorio institucional en abierto, en colaboración con algunos de los compañeros aquí presentes, para que pudieran ser utilizados por los estudiantes en este curso académico. En un material adaptado a la nueva normativa internacional que está continuamente saliendo en este aspecto, que tiene unos términos y una nomenclatura muy clara, unos elementos gráficos propios, unos códigos de color que mejoran un poco el aprendizaje del estudiante, y que luego pues, veremos un poco con más detalle. Bien, otro de los materiales didácticos que hemos desarrollado ya incluso en este último curso académico, pues es uno relacionado directamente con una asignatura muy concreta del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, que se llama Tecnologías de Desarrollo de Productos, ¿vale? Y cuyo objetivo era poder realizar dentro de esa asignatura el desarrollo integral de un producto, de tal manera que los alumnos pudiesen hacer incluso la fabricación de ese producto durante las prácticas de laboratorio y poder completar el mismo al finalizar la asignatura, ¿vale? El objeto que al final se decidió, basado en un trabajo de fin de grado de una estudiante de ese grado, que ahí aparece físicamente porque lo hemos llevado a cabo, pues es un organizador de escritorio formado por 4 piezas fabricadas con esta tecnología de control numérico y una quinta fabricada con un proceso de transformación de materiales plásticos que desarrollarían en otra asignatura, pero cuya herramienta pues sí que tiene que ser fabricada con esta también tecnología de control numérico. De hecho, aquí he traído el molde y la pieza que hemos desarrollado dentro de para que lo vean, que no solo se queda en la virtualidad Bueno, pues aprovechando todo ese trabajo, pues también hemos generado un material didáctico multimedia. En este caso lo hemos basado con la aplicación del iBooks Output, porque nos permitía un mayor grado de interactividad con en los elementos que podíamos incorporar a los mismos, de tal manera que incluso en el diseño de este producto pues se han escalonado con diferentes grados de complejidad y adaptación hacia la práctica del laboratorio para poder conseguir el objetivo que nos habíamos marcado. Bien, este es un trabajo fin de grado que se leyó, se expuso la semana pasada, ¿vale? Y que creo que Avelina en su próxima exposición va a comentar, y está relacionado con una de las líneas de trabajo más importantes del grupo de investigación, que son las tecnologías de fabricación aditiva, vulgarmente conocidas como impresión 3D, ¿vale? Bueno, pues ahí aparecen una serie de pantallas relacionadas con el mismo, y que incluso gracias a la ayuda de los compañeros del servicio de biblioteca, pues la presentación de este alumno ha sido grabada y está accesible ya en la plataforma junto con su memoria de trabajo fin de grado para que se pueda consultar. Bueno, y no quería terminar sin antes hablar sobre el aspecto de evaluación de estos materiales didácticos, pero para nosotros era importante saber si este esfuerzo que estábamos realizando pues tenía un impacto positivo o no en los estudiantes. Bien, la primera experiencia la realizamos con la asignatura de procesos industriales de ese grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, con el primer material didáctico que habíamos elaborado y que dio lugar a la publicación electrónica que les comenté anteriormente, y fue muy satisfactorio porque despertó un gran interés entre los estudiantes, porque veían trabajos que había desarrollado una compañera de su misma titulación, de la promoción anterior, y hasta donde se había implicado, y suscitó en esas clases en las que los proyectos pues, un gran interés que además veían reforzado porque cuando iban a las prácticas de laboratorio veían y relacionaban lo que habíamos visto en clase con lo que estaban desarrollando en esas prácticas de laboratorio. Bien, la segunda prueba piloto de algunos de estos materiales se hizo en la asignatura de Fundamentos de Fabricación y Producción del grado de Ingeniería Mecánica en el primer semestre de este curso 2015-2016, y con el material didáctico de
el sistema ISO GPS que les comenté que aplicamos la nueva metodología de materiales didácticos. Esta asignatura nos permitía tener dos grupos de teoría, que utilizamos uno para hacer el ensayo y otro de control, donde utilizamos la metodología de los materiales de cursos anteriores. ¿Vale? Y en el grupo de ensayo lo dividimos en dos bloques, uno en el que hacía uso totalmente autónomo de esa material didáctico y otro con apoyo de las clases presenciales. Y también se diseñó una prueba de control basada en unas preguntas de tipo test y unos sencillos ejercicios para evaluar la asimilación de los conceptos de esta parte de la asignatura, que tuvimos unos buenos resultados en un test inicial y que decidimos implantarla para ya los exámenes tanto parciales como de convocatoria para evaluar esta parte de contenido. Bueno, los resultados de esta fase de evaluación fue que el apoyo presencial era absolutamente necesario para conseguir el grado de asimilación de contenidos adecuado. Que el uso del material didáctico había permitido lograr un mayor porcentaje de aprobados y con unas calificaciones más altas en el grupo en el que se había implantado que en el grupo en el que no se había implantado. Luego, que la nota media de los aprobados, en uno de los elementos de evaluación que utilizamos, que era un problema de aplicación práctica, había sido una calificación bastante alta para nosotros, que nos había sorprendido con las experiencias de cursos anteriores y de diferentes asignaturas de muchos títulos, porque era una asignatura que se utiliza, que se está implantando en muchos grados. Luego la valoración global de los estudiantes fue alta, muy alta, en una sencilla escala que le habíamos preparado, y aportaron sugerencias de mejora que implementamos, ¿vale?, en la versión definitiva que fue publicada en el repositorio institucional y que hemos utilizado en este segundo semestre en la asignatura de procesos industriales nuevamente para hacer la evaluación global tanto del material como de los propios alumnos al ver esta parte de contenido. En este caso, y basando en una experiencia anterior, hicimos un uso principalmente autónomo del material didáctico únicamente con apoyo de dos clases presenciales en sesiones de prácticas de laboratorio, porque los contenidos eran eminentemente prácticos. Y se hizo una breve adaptación del test de evaluación para usarlos como pruebas de control. En esta asignatura sí que nos permitía hacer una comparación con resultados de cursos anteriores, que en la otra no fue posible porque era el primer año en el que se dividía los grados de la antigua Ingeniería Técnica Industrial en los actuales grados de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, etc. Y entonces no eran comparables las dos asignaturas, pero en este caso sí que lo fueron. Y los resultados que aparecen aquí son referidos al primer parcial, que es el primer momento en el que tiene impacto el material didáctico. Bueno, pues como resultados un poco destacados a resaltar, se evaluaron tres ítems: el porcentaje de estudiantes aprobados, la nota media de esos estudiantes y los estudiantes que tenían una nota mayor que 4, que consideramos que tenían un potencial suficiente para poder superar la asignatura sin grandes dificultades. Y dentro de cada uno de esos elementos evaluamos tres cosas. Primero, las partes de teoría de ese primer parcial. Luego la parte de las tolerancias, que eran los contenidos que estaban englobados dentro de este material didáctico, y dentro de esa parte de tolerancia el problema específico que habíamos mencionado anteriormente, que en el pasado había provocado dificultades de aprendizaje para los estudiantes y que nos había motivado precisamente a generar este material didáctico. Bueno, pues los resultados son del curso 2014-2015 y de 2015-2016. Las barras azules corresponden al curso pasado y hemos visto cómo cambia la tendencia. En el curso pasado los porcentajes de alumnos eran más elevados aprobando las partes de teoría que aprobando la parte de tolerancia, ¿vale? Mientras que en este año se ha invertido, ¿vale? Con lo cual consideramos que ahí ha habido un primer impacto positivo de la misma. Luego también en la nota media de los aprobados vemos una diferencia entre el curso pasado y apreciable, ¿vale? Y que está motivada básicamente por dos razones. La primera de ellas es que hemos incrementado también un índice de nivel de exigencia por la introducción del material didáctico, ya que tienen herramientas adicionales, y también porque, en opinión del resto de los compañeros que compartíamos la docencia de esta asignatura y de otros compañeros del mismo curso,
pues observaban que este grupo pues era ligeramente menos bueno, por decirlo de alguna manera, que el grupo del curso pasado. Y curiosamente en el último de los elementos estudiados, esos estudiantes con una nota mayor que 4, es el único elemento donde esa parte de tolerancia tiene un valor superior al del curso anterior, es decir, que hemos conseguido que un mayor porcentaje de estudiantes puedan tener posibilidad de poder superar esa parte de la asignatura con mayor facilidad. Además, a esto se suma pues, el grado de satisfacción propio de los docentes a la hora de evaluar, que hemos visto en esas pruebas que el grado de asimilación de los contenidos era mayor que en cursos anteriores y también que los estudiantes habían dado una valoración positiva al mismo. Bien, para concluir, pues simplemente consideramos que la elaboración de estos materiales y recursos didácticos han mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se consigue una mejor integración de los contenidos tanto teóricos como prácticos de la asignatura. Hemos visto una actitud más activa y participativa por parte de los estudiantes. Aprovechamos mejor la dimensión docente de la experiencia investigadora de los miembros del grupo. Hubo una implicación tanto de profesores con experiencia como profesores noveles que se habían incorporado, a los que nos comentaban que les había resultado de gran ayuda el uso de estos materiales didácticos en su primera experiencia de labor docente. La colaboración por parte de los estudiantes la consideramos muy positiva, ya que aportaba su visión como estudiante, no solo la visión del profesor a la hora de elegir esos recursos que permitían facilitar la asimilación de esos contenidos. Además, el grado de satisfacción que ellos nos han manifestado después de haber terminado su trabajo fin de grado era muy alto y que recomendarían a otros compañeros, con lo cual los han animado a aprovechar ese potencial humano para mejorar la calidad docente de nuestras asignaturas y que esta línea de trabajo pues, se pretende potenciar. Y no quiero terminar sin agradecer precisamente a estos estudiantes que han sido conejillos de India y se han sometido a este proceso de evaluación y a los compañeros del grupo de innovación educativa que han colaborado en esta experiencia. Muchas gracias por... ¿Ya quieren plantear alguna pregunta? Yo simplemente quería darte las gracias, Pedro, por tu intervención muy interesante y incidir también en la idea que decías acerca de la implicación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Sin duda, vamos, lo comparto al 100%. Cuanto más los implica uno, más significativo es la adquisición de conocimientos y de competencias y simplemente hacer incidir en esa idea que tú planteabas ahí. Muchísimas gracias. Solamente una curiosidad, nada que ironizar en eso. Cuando se establece un grupo de control y uno de ensayo, digamos que los de control, los pobres, quedaron peor. ¿Cómo se le queda el cuerpo al profesor? Porque, hombre, siempre uno pone uno de ensayo porque supone que va a ir bien, o sea que... Procuramos que no salieran muy perjudicados, ¿vale? El mecanismo fue utilizar y evaluar el impacto en una primera prueba antes de los exámenes parciales, cuando veíamos estos contenidos, que además lo hacíamos justo, teníamos 2 sesiones presenciales en las que apoyábamos el aprendizaje de esos contenidos. En la primera le hacemos una introducción a los mismos y antes de la segunda le poníamos una prueba para forzarlos a que se los miraran y le decíamos que formaba parte de su evaluación, para que viniesen con esos contenidos y pudiesen aprovechar mejor la siguiente clase, que era de resolución de ejercicios de los que iban a entrar en los exámenes parciales. Y funcionó porque vinieron bastante motivados. A tu pregunta ahora. Justo después de pasar esa primera y antes de llegar a los exámenes parciales, abrimos la posibilidad de que todos los alumnos de los 2 grupos, tanto el de ensayo como el de control, pudieran acceder al material didáctico. ¿Vale? Para poder llegar en igualdad de condiciones al primer parcial y no perjudicarlos en exceso, pero de los resultados se podría intuir que están algo más favorecidos los que lo utilizaron desde un primer momento y con carácter presencial que aquellos que utilizaron la metodología y los materiales de los cursos anteriores, que no eran malos porque también se obtuvieron bastante buenos resultados, pero por ejemplo aquellos que usaron solo la metodología de aprendizaje autónomo, pues se veía ahí un déficit, que por eso decíamos que era importante el apoyo presencial, aunque sea solo con
2 simples sesiones de prácticas de aula, por lo que hicimos ahora, y que nos permitía ahorrar tiempo para dedicarlo, ese tiempo de presencialidad a otros contenidos y reforzar el trabajo de autónomo que ellos tienen que realizar fuera del aula. Un poco el objetivo que nos habíamos marcado y creemos que razonablemente lo hemos conseguido bien. Habrá que pulir algunas cosas, ¿verdad? Pero... Bien, les comento, ven encima de la mesa que tienen materiales, después ya en el descanso podemos más cercanos y verlos como te queda. Hay alguna cosa muy interesante. No sé si me sobra tiempo o no. Un poco No, yo puedo, si no, recortar la línea. No digo, por si quieren ver algún ejemplo de alguno de estos materiales didácticos in situ, bueno, rápidamente. Sabelina nos ha dejado. Este es el primero de ellos, que es un objeto de una publicación electrónica por parte del Servicio de Publicación y Difusión Científica. Bueno, esto es un poco la página inicial. Lo que quería era enseñarles simplemente, por ejemplo, en el diseño de la pieza, pues uno de los elementos interactivos muy importantes, ¿vale? Estamos en un archivo PDF única y exclusivamente y podemos tener una visualización, hacer un zoom del mismo, poder elegir una pieza y aislarla completamente para poder analizarla en detalle y mover. Y esto, pues hasta hace poco tiempo no era posible hacerlo, con estos elementos interactivos pues es posible lograrlo, ¿vale? Otro de los materiales didácticos que enseñarles es precisamente este que hemos desarrollado con la nueva metodología que está publicado en la Axera, y simplemente pasar por algunas de las páginas iniciales para que vean un poco cómo cambia el formato para aplicar esos nuevos estándares que comentaba anteriormente y bueno, relacionando un poco con aspectos que ya habíamos tratado en otros materiales didácticos para darle un poco un grado de integración más alto a los mismos. Y aquí, por ejemplo, unos estándares de color que permitían a los alumnos poder, porque es fácilmente posible que se puedan confundir en algunos de los términos, definiciones, nomenclatura, etc. Y entonces con estos códigos de color pues se consigue mejor resultado, tablas, gráficas y también ventanas interactivas como las anteriores. Y para finalizar, pues este último realizado con la aplicación esta del iBooks Auto, que permite un grado de interactividad mucho mayor e incluso nos permite pues, introducir elementos como vídeos desarrollados un poco por los propios estudiantes para reforzar estas aplicaciones. Ahora veremos que va a salir simulando una operación de grabado, pues los logotipos, los símbolos de la universidad y del grupo de innovación educativa y poder movernos a ver algunos de los elementos, por ejemplo, aquí el más descriptivo de lo mismo ese producto que hemos desarrollado físicamente ahí y que lo tenemos pensado para que, como decía antes, poder desarrollarlo durante las prácticas de laboratorio del próximo curso en esta asignatura. Y nada, no quiero quitar tampoco más tiempo. Muchas gracias.